Profesor Carlos García Bedoya le había comentado, bueno, que la sección de los 5 libros favoritos para esta página es muy importante. Usted como docente, claro, decía, tiene la facilidad de no motivar, pero a veces los lectores que están iniciándose reciben la opinión de otros lectores, yo llego mucho más experimentados, con mayor avidez que algunas listas o rankings comunes, ¿no? Me gustaría, por favor, y ha traído ahí los libros consigo, Ujú. hablar de 5 libros, pero sí importantes, de una lista que puede ser definitivamente Sí, sí, mayor. sí. Espero no haberlo puesto en aprietos. Sí me ha puesto un poco en aprietos, pero bueno, acepté las reglas y sí, he escogido, después de muchas dudas, 5 libros que efectivamente han sido importantes para mí. Lo voy a ir explicando brevemente por qué han sido importantes, ¿no? El primero, para comenzar con la juventud, es 20 años después de Alejandro Dumas. Es el segundo volumen de la trilogía de los mosqueteros, de los tres mosqueteros, ¿no? La parte más conocida es el primer tomo, que es Los Tres Mosqueteros. Esta es la continuación, 20 años después, para mí mucho, mucho mejor, muy superior. Nos muestra a los mosqueteros ya 20 años después, efectivamente, ya no como estos muchachos jóvenes. Durante 20 años no se han visto, han estado distanciados y retoman su relación 20 años después y descubren pues que ya no son los mismos, que tienen intereses distintos, que tienen distintas convicciones y que incluso se ven enfrentados en ciertos momentos, ¿no? Esto para mí fue muy importante, es la etapa en que diría que me cogió el vicio justamente y la enfermedad, ¿no? Leer por placer, leer por entretenimiento, leer por diversión, autores típicos de la etapa infantil y juvenil, como Alejandro Dumas, ¿no? Uno de los favoritos de mis años mozos. Entonces quería comenzar con este primer libro. No sé si ¿Sí? hay comentarios más amplios o ahí lo Sí, dejamos cada uno un poquito, así una es. presentación de cada uno. Eh, Luego escogí una obra que me permitió reflexionar sobre el salto, quizá, ¿no? De leer simplemente para entretenerme, para divertirme, para relajarme, y cómo entrar en lectura, o cómo entré, ¿no? Sin proponérmelo directamente, a lecturas que trascendían el mero entretenimiento. Sin negar que, por ejemplo, 20 años después tiene sus cualidades muy valiosas, muy interesantes. Pero obras que podríamos llamar ya no, me llevaron al terreno de la literatura canónica, ¿no? Las grandes obras maestras. Y una obra que fue clave para mí fue esta que es Guerra y Paz de Tolstoy, ¿no? Novela larga también, por supuesto. Este gran escritor ruso me permitió comprender cómo a partir de la vida diaria de personajes aparentemente comunes y corrientes, se podía llegar a transmitir una visión del mundo de una enorme riqueza, ¿no? Con mis hábitos de lectura iniciales, como le decía, yo leía porque la acción me atrapaba, el suspenso de la lectura, las aventuras de los mosqueteros, de otros personajes, de Julio Verne y otros autores de ese tipo, ¿no? Pero y un poco por eso quizá me acerqué a Guerra y Paz, ¿no? A ver, va a haber guerra acá, va a haber acción, ¿no? Entonces, y sí hay, claro, pero descubrí con sorpresa cómo hablar de la vida cotidiana de una familia, hablar de cómo surgían estas intrigas amorosas, estas intrigas sociales, podía resultar tan interesante, tan gratificante y tan enriquecedor para mí. Entonces, como que entré a un nuevo nivel o capté esa otra dimensión que podía tener la literatura, trascender más allá del entretenimiento, ¿no? Y una de las obras claves para abrirme esas puertas fue, sin duda, Guerra y la Paz. Claro, también hubo otras, pero como tenía que escoger una, escogí esta, la segunda obra. La tercera la tenía así más clara. La tercera es El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría. Aquí tengo esta edición española donde están las tres novelas de Ciro Alegría.
Para mí El mundo es ancho y ajeno fue una novela clave, porque fue la puerta que me permitió entender mejor el Perú, entender la complejidad de nuestra sociedad y sobre todo acercarme al mundo andino, que yo, como en mi experiencia de lector inicial, la veía como algo muy lejano, ¿no? Y El mundo es ancho y ajeno me permitió ver esa otra cara del Perú, ese Perú profundo, y sobre todo me abrió como horizontes para entender la complejidad del Perú. No diré que me resolvió los problemas porque no los resuelve, pero sí me dio unas primeras herramientas para tratar de entender por qué el Perú era un país tan complicado, tan complejo, tan difícil, y cómo seguía arrastrando ciertos problemas sociales, culturales, esa desintegración, esa desarticulación a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces la literatura también en ese sentido me abrió puertas eh, para un problema que va más allá, por supuesto, de lo artístico y literario, pero eh, la potencia de la literatura es tan importante para mí que creo nos permite reflexionar sobre realidades sociales, pero desde una mirada mucho más eh, personal, mucho más intensa, ¿no? Le da una vitalidad a lo que podría ser también, claro, podría haberlo leído en un estudio sociológico, ¿no? Antropológico, pero por lo menos para mí, y creo que para muchos lectores, una novela que aborde esos temas nos da una visión mucho más rica, mucho más amplia, ¿no? De la problemática. Entonces fue una tercera lectura que he escogido, sí fue muy importante para mí. Luego escogí una lectura que me llevó ya más a lo que llamaríamos la modernidad literaria, más a la cuestión de los nuevos lenguajes, las nuevas técnicas, las nuevas estructuras narrativas. Y he escogido, por supuesto, a Faulkner y en particular Absalón, Absalón, que me parece la mejor novela de Faulkner, una novela que nos lleva a ese mundo tan complejo del sur de los Estados Unidos, que Faulkner veía con ojos críticos, ¿no? Él era consciente que el gran pecado del sur de Estados Unidos era la esclavitud, pero él lo vivía desde dentro porque él al mismo tiempo se sentía profundamente identificado con esa cultura de la que él era heredero. Y aquí presenta la historia de uno de estos grandes linajes de los patriarcas, ¿no? De los grandes señores que habían sido pues terratenientes esclavistas del sur, ¿no? Y lo presenta a partir de una investigación de uno de los personajes más recordados de Faulkner, que es Quentin Compson, el protagonista del Sonido y la Furia, que en la novela, como recordarán los lectores, se suicida, ¿no? Pero aquí es de su etapa de estudiantes como él va investigando la historia de uno de estos grandes patriarcas del sur de los Estados Unidos, ¿no? Y es una historia sumamente compleja, que va combinando varios puntos de vista, varias versiones de la historia y varios estratos temporales, ¿no? Pero nos llega a dar una visión pues, de uno de estos personajes representativos de lo que fue el sur antes y durante la Guerra Civil de Estados Unidos. Y bueno, la quinta novela, he escogido una novela, una lectura ya más cercana en el tiempo, que es esta novela de el cubano Leonardo Padura, ¿no? De las lecturas de los últimos años es una de las que más me ha impactado, ¿no? Porque es una reflexión bastante desgarradora sobre uno de los grandes problemas o las grandes tragedias del siglo XX, ¿no? Aquí en esta novela, escrita desde la perspectiva de un cubano que vive en Cuba y que ha vivido todo el proceso cubano, por supuesto, y que lo liga con dos grandes procesos del siglo XX. Uno, por supuesto, la Revolución Rusa y el gran disidente de la revolución, el gran perseguido que fue Trotsky, y por otra parte, la Guerra Civil Española, ¿no? Que fue el escenario en el que se forjó el que luego será el asesino de Trotsky,
Ramón Mercader, ¿no? Y todos estos destinos se van entrecruzando, pero en el fondo la perspectiva es la mirada de esas tragedias del siglo XX desde un país que ha tenido un rol en su momento protagónico, ¿no? Como fue Cuba, la Revolución Cubana y todo lo que vino después, ¿no? Entonces, es una lectura muy recomendable para todos. Esas son las 5 lecturas que he escogido un poco con criterios diversos, ¿no? Muchísimas gracias por eso, profesor Carlos García Bedoya, también por darse un tiempo para esta charla y sobre todo muy agradecido como lector a esta antología, ¿no? Estoy mostrando la portada, Ujú. los 100 mejores sonetos de la lengua castellana, siglo XV, siglo XX, que ha sido editado con Pacarina Ediciones. Y para los lectores también, como yo, no iniciados, pues este texto que ha sido importante para poder apreciar un texto literario, ¿no? Es una guía bastante cercana para poder valorar tanto un texto en prosa como en verso, precisamente. Aquí ya se Sí, adelantan algunos sonetos que vienen aquí sí. en esta antología. Muchísimas gracias, profesor. Gracias a ustedes. Ha sido un gusto compartir este tiempo. Y por supuesto a quienes han seguido esta charla y comparten, pues si están ahí con nosotros un año más. Muchas gracias.